Bendiciones. Seguimos profundizando en esta jornada sobre las verdades fundamentales. Y en el día de hoy vamos a hablar un poco de cristología y apologética. Hablamos sobre la necesidad de un Salvador, pero ahora vamos a ver que ese Salvador es Jesucristo. Para entender a Jesucristo tenemos que verlo de un punto de vista histórico, no solamente teológico. Y en el día de hoy vamos a ver qué pensaba Jesús de sí mismo. Vamos a ver sus cualidades y los diferentes elementos que surgían en su mente y que eran evidencia bíblica que apuntaban de que Él era el único Hijo de Dios, en el cual nosotros tenemos que creer. A continuación, le presentamos la próxima clase. ¿Qué decía Jesús de sí mismo? Que el Señor le bendiga. Hoy vamos a tener una clase bien interesante, una clase de apologética, que eso, yo sé que para los que estuvieron aquí en el ciclo pasado, esta clase fue de gran bendición. Esta es una de dos clases de apologética que vamos a ver en el currículum. Vamos a ver sobre Jesús y vamos a hablar sobre la resurrección también. Y es perfecto porque está cayendo junto en el tiempo de la Pascua. Gloria a Dios por eso. Amén. Así que vamos a hacer una oración y luego empezamos. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento. Te pedimos, Padre Celestial, de que tú nos hables en esta mañana. Te pedimos, Señor, de que tú tomes el control de todo lo que se esté llevando a cabo y ponemos todos en tus manos, Señor, que son las mejores manos, Padre. Señor, gracias, Padre Celestial, una vez más por el privilegio que tú nos das de poder conocerte, Padre, y ser parte de tu familia y recibir tu amor, Señor, y tu perdón, Padre. Y sobre todo, Señor, recibir tu gracia, Padre. A ti te damos toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, en el día de hoy nosotros vamos a ver esta clase que yo pienso que es de gran interés para ti. Quiero que todos, si hay algo que pueden salir de aquí, un tipo de información, y para los que nos están escuchando, yo pienso que esta clase sería de gran ayuda para usted, para su fundamento, y me gustaría que esto sea algo que ustedes manejen todos, ¿ok? Yo pienso que toda la clase que te hemos dado sería algo que todos tenemos que manejar, pero esta es bien importante, porque esta habla de Jesús. Y el título es ¿quién se creía Jesús? ¿O qué decía Jesús de sí mismo? Lo que vamos a hacer en el día de hoy es que vamos a ver a Jesús de un punto de vista histórico. Vamos a hacer un análisis personal de quién es Él. Eso es lo que vamos a hacer en este día. No vamos a ver a Jesús del punto de vista divino como tú y yo lo conocemos como cristianos. ¿Ok? Porque todos nosotros conocemos al Jesús divino, conocemos que Él es el Hijo de Dios, conocemos lo que Él vino a hacer aquí y cuál fue su función aquí en la tierra. Pero tenemos que ahora ponernos los lentes de historiadores y de estudiosos para verlo a Él del mismo punto de vista que fuera que si estuviéramos nosotros viendo la vida de Napoleón Bonaparte, de Alejandro Magno y todos esos diferentes tipos de personajes de la historia. Amén. Vamos a empezar primero con la pregunta que se hacen los investigadores. Cuando ellos estudian a Jesús histórico, ¿qué es lo que ellos encuentran? Lo primero que vamos a encontrar cuando empezamos a estudiar el Jesús histórico de lo que nosotros vemos en los documentos antiguos, y quiero que entiendan, cuando hablamos de los documentos antiguos, estamos hablando de los evangelios. La Biblia no es un libro, la Biblia son múltiples libros en un volumen. Es una biblioteca, Biblia, ¿ok? Ahí están todos los diferentes libros. Entonces, cuando vemos cada documento que habla de Jesús, ¿qué es lo que dice Jesús de sí mismo? Lo primero que nosotros vemos es que Jesús se consideraba el Mesías. Jesús se consideraba el Mesías. O sea, Él se consideraba un guerrero del linaje de David que venía a liberar a su pueblo. Eso es lo que ellos esperaban. Cuando un judío del primer siglo escuchaba la palabra Mesías, eso era lo que ellos esperaban. Ellos esperaban un rey guerrero que venía a liberarlo a ellos de su esclavitud. Amén. Y eso era lo que se profetizaba, creo que se dice así. Profetizaba, gracias, a través del Antiguo Testamento. Y nosotros lo hemos visto una y otra vez en diferentes libros. Por ejemplo, Isaías habla de eso, Daniel también. Pero hay una profecía que es extremadamente importante y eso nosotros lo vemos en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Zacarías capítulo 9, versículo 9
es la profecía en donde el profeta habla a Israel y le dice, oh, regocíjate, hija de Sión, que ahí vendrá tu rey cabalgando en un pollino o en una asna. ¿Ok? Ese es lo que nosotros conocemos hoy, domingo. Hoy es domingo y hoy es domingo de Ramos. Y el hoy domingo de Ramos nosotros estamos haciendo memoria a este pasaje, en donde conocemos la entrada triunfal de Jesús. ¿A dónde? A Israel. Y sabemos que cuando están entrando, cuando entra Jesús a Israel, están con sus palmas y están diciendo que hosana al rey, hosana al grandísimo. Ellos ahí comenzaron a declarar de que Jesús era el rey, era el Mesías. Pero nosotros vimos esa profecía dada por Zacarías en capítulo 9, versículo 9. Pero ahora esta misma profecía está atestiguada en dos fuentes separadas, en dos diferentes textos antiguos. Está en Marcos capítulo 11 y también está en Juan capítulo 12. Hay dos textos completamente diferentes, dos documentos diferentes que hablan sobre este evento. Y al hacer esto, lo que Jesús está haciendo deliberadamente y provocativamente es que se afirma ser el Mesías prometido, o sea, el rey de Israel. Eso es lo que está haciendo Jesús. En Jesús llevar a cabo esa profecía y cumplirla, Él está dejando saber a todos, yo soy ese Mesías de que habló Zacarías, el cual todos ustedes están esperando. Eso es lo que se consideraba. Ahora, cuando nosotros vemos también la muerte de Jesús y Él está clavado en la cruz, la tabla que está clavada en la cruz, que está anunciando la acusación por la cual está siendo condenado a muerte y la cual la gente se estaba burlando de Él, era también evidencia de que Él decía que Él era el Mesías, porque la tabla decía, aquí está el rey de ¿quién? De los judíos. Eso es lo que decía la tabla. Él estaba crucificado, decía rey de los judíos, y se estaban burlando de esa manera diciendo, ese es tu rey. O sea, este es tu Mesías, el cual está muriendo de esta forma. ¿Ok? Y para un judío en el primer siglo, la palabra Mesías tenía varias connotaciones o varios significados. Y aquí hemos puesto una lista de ellas. Por ejemplo, esta palabra Mesías también pudiera ser llamado rey victorioso, consejero admirable o admirable consejero, Dios fuerte, el ungido, que es el más común, justo, también es aquel que trae salvación, y por último también príncipe de paz. En Jesús decir de que Él era el Mesías, eso me está dejando saber a mí de que Jesús se atribuía todos estos títulos para sí mismo. Él decía que Él era el Mesías. Número 2, no solamente que Jesús se consideraba el Mesías, pero también Él decía que Él era el Hijo del Hombre. Perdón, antes de ir al Hijo del Hombre, vamos al Hijo de Dios, porque esta la quiero dejar de último. El Hijo de Dios. Cuando Él dice que Él es el Hijo de Dios, hay una parábola que habla muy claro sobre esto, y es la palabra de la viña, que está en Mateo capítulo 20, versículo 1 al 16. Mateo capítulo 20, versículo 1 al 16 me habla sobre esa parábola. Y nosotros vemos diferentes cosas que nos dan indicaciones de que esta parábola fue algo que Jesús enseñaba, porque tenía el estilo en el cual Jesús enseñaba y también emplea los motivos judíos de la época. Por ejemplo, habla de Israel como una viña, habla de Dios como el Padre, habla de los profetas como los siervos y los líderes religiosos eran aquellos que atendían la viña o los viñadores. Cuando leemos la parábola, se lo voy a parafrasear por motivo de tiempo, pero me gustaría que la leyeran ustedes. ¿Okay? Habla de que el padre tenía una viña y él se la dejó encargada a los viñadores, o sea, a la persona que estaba encargado de la viña. Y él comenzó a mandar a los siervos, o sea, a los profetas, para ver en qué estado estaba la viña. Y cada vez que mandaban a los siervos, los viñadores cogían y apedreaban a los siervos, o sea, los líderes religiosos apedreaban a los profetas. No querían escuchar a los profetas. Los apedreaban, les daban
no querían que se acercaran. O sea, los viñadores le estaban dando un mensaje, le estaban mandando un mensaje al dueño de la viña, que es el padre, dejándole saber, no queremos nada contigo. Pero luego el padre dijo, yo voy a enviar a mi hijo, ¿ok? Voy a enviar a mi hijo porque yo sé que si envío a mi hijo, ellos van a escuchar a mi hijo mejor. Y cuando se llegó el hijo hacia los viñadores, que eran los líderes religiosos, una tipología de los líderes religiosos, ellos dijeron entre sí, vamos a matar al hijo porque de él es la herencia y si lo matamos nosotros nos quedamos con la viña. Y eso es lo que nosotros vemos. Y esa es la parábola parafraseada. ¿Y qué nosotros podemos aprender sobre esta parábola? Sobre la autocomprensión de Jesús. Varias cosas. Número uno. En esto nosotros conocemos de que Jesús se consideraba el único Hijo de Dios. Porque Él dijo en la parábola, el Padre enviará a su Hijo hacia los viñadores para ver si puede tratar con la viña. Y los líderes religiosos, o sea, los viñadores, dijeron, no, vamos a matarlo a Él para nosotros quedarnos con la herencia. Él se consideraba el Hijo de Dios. Número dos, Él también se consideraba el último mensajero o el mensajero final de Dios, completamente diferente a los demás profetas. ¿Cómo lo sabemos? Porque si Él hubiera dicho que Él era también uno de los profetas, Él no se hubiera incluido como Hijo de Dios, sino le hubiera dicho que Él hubiera sido uno de los siervos. La parábola hubiera dicho, y el Padre envió otro siervo. Pero no, Él dijo, enviaré a mi Hijo. Y por último, si el Padre es el dueño de la viña y el Hijo es el encargado que fue y los líderes religiosos dijeron, vamos a matar a este, así nosotros nos quedamos con la herencia. Ahí lo que está diciendo Jesús es que siendo Él el único Hijo de Israel, el único Hijo de Dios, o sea, del dueño de la viña, Él está diciendo que Israel es herencia de Él. Eso es lo que Él está diciendo, que Él es el heredero de Israel, que a Él le pertenece. Entonces nosotros vemos que Jesús decía de que no solamente que Él era el Mesías, pero también el Hijo de Dios. Y por último, también vemos que Jesús decía que Él era el Hijo del Hombre. Y en esto vamos a ponerle mucha atención. De tantos títulos que Jesús usó, Mesías, el Hijo de Dios, el que Él más usó y fue la causa de su muerte, fue el Hijo del Hombre. Él usó 80 veces esa designación. 80 veces la usó, más que otras. La parte de que Él era Hijo del Hombre. Ese era su título favorito. Vamos a ir a Daniel 7, 13 a 14, vamos a leerlo juntos. Mientras continuó mi visión esta noche, vi a algo parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Vamos a pararlo ahí. Daniel está hablando de una visión que él tiene. Y en esa visión él está viendo que los cielos se abren. Y él vio uno como el hijo de ¿quién? Del hombre que desciende. Ajá. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Sí, hasta el 14. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno Y no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Miren todos los títulos, toda la autoridad, todo el poderío que tiene ese hijo de hombre. No el anciano, not the Ancient of Age. I mean, the Ancient of Days, se dice en inglés. El anciano, pero el hijo del hombre. Vi a uno como el hijo del hombre que descendía. Y luego el versículo 14 me dice una cantidad de cosas que este hijo de hombre tendrá. Él no es cualquier hijo del hombre. Él es el hijo del hombre. ¿Ok? Jesús utilizaba esto. Los líderes religiosos conocían muy bien esa profecía. Porque ellos estaban esperando el Mesías, aquel rey guerrero que venía a liberarlos a ellos. Y ellos conocían la profecía porque ellos estaban al pie. Vamos a ver, vamos a ver. Y no se daban cuenta que la profecía se estaban llevando a cabo en medio de ellos. No lo sabían. ¿Por qué? Por su mente religiosa, por muchas cosas más que hemos aprendido. Pero lo más interesante es que ahora nosotros vemos que Jesús decía que Él era el Hijo del Hombre. Era uno de los títulos o uno de las designaciones favoritas de él. Lo decía por lo menos 80 veces en, en, en los evangelios. Lo usó él mismo.
Y luego vemos en Marcos algo interesante. Vamos a ir a Marcos capítulo 14, versículos 61 al 62. ¿Lo tienen? Vamos a escuchar a Tati. Pero Jesús, en Marcos 14, 61, 62. Pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Perdón, Tati. Vamos para presentar qué es lo que estaba pasando. Ya Jesús está delante. Ya le está siendo acusado, ya ha sido encontrado en el Getsemaní, lo están preparando para ser crucificado y ahí lo están interrogando y muchas cosas están pasando. Este es el tribunal final de Jesús, ¿ok? Aquí. Esto va a pasar el viernes que viene. Eso pasó históricamente el viernes que viene, que nosotros vamos a celebrar ese Good Friday, el día, ese Viernes Santo, ¿ok? So, vamos a seguir leyendo. Pero Jesús mantuvo callado y no contestó. Entonces el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Aguántalo ahí. ¿Quién le preguntó? El sumo sacerdote. El sumo, cualquier sacerdote o el sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo? El líder. El líder. El papá de los sacerdotes es el sumo sacerdote. ¿Y cuáles son las dos preguntas que le dice él? ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? ¿Eres tú quién? El Mesías, el Hijo de Dios bendito. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Jesús dijo, Yo soy quién. y ustedes verán No, pero Tati, yo soy quién. el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y ustedes qué? Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar del poder a la derecha de Dios y viniendo de las nubes del cielo. ¿Qué le está diciendo Jesús? La profecía de Daniel. Yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, y ustedes verán al Hijo del Hombre descender de la misma manera que Daniel lo vio hace que sé yo cuántos años atrás. Se lo estaba diciendo al sumo sacerdote que cuando le dijo a ustedes anteriormente, ellos conocían muy bien la profecía, conocían muy bien la palabra, sabían lo que Dios había dicho. Amén. Lo estaban siguiendo a la letra y estaban teniendo la evidencia delante de ellos. Y Jesús se lo está diciendo claramente delante de ellos. Amén. Y entonces es por esa razón de que Jesús fue acusado de blasfemia y condenado a muerte. Él no fue condenado a muerte por decir que era el Mesías, porque hasta el mismo evangelio dice, Pablo lo decía, los apóstoles lo decían, muchos vendrán diciendo que yo soy el Mesías. Jesús lo dice, ¿ok? Mucha gente dice que son el Hijo de Dios, pero cuando tiene que ver con el Hijo del Hombre, ahí la cosa se puso más fuerte, ¿ok? Y además de todos estos títulos, también los estudiosos del Nuevo Testamento coinciden con lo mismo de Jesús. No solamente que eres el Mesías, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, pero también Jesús poseía ciertos atributos. Él tenía poder divino y autoridad para hacer milagros, para expulsar demonios, para revisar también la ley del Antiguo Testamento, que lo vemos en el Sermón del Monte, ¿ok? Y también, sobre todas las cosas, para perdonar pecados. Amén, Sergio. El Hijo del Hombre, lo que acabamos de ver en Daniel. Sí, que lea las tres. Jesús está diciendo lo mismo que decía la profecía. Aquí vemos una profecía de Zacarías. Él es el Mesías, el ungido. También el Hijo de Dios, que Él es el único Hijo de Dios. Lo vemos nosotros en la enseñanza de Él. Y que Él es el Hijo del Hombre. Es la profecía que Daniel interpretó, que Él vio a uno como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Ese Hijo de Hombre es Dios, es Cristo. ¿Okay? El Mesías. Porque eso fue lo que Él vio. Yo vi uno como el Hijo del Hombre. Y Él lo vio como un hombre. No lo vi como cualquier otro hombre. Había algo diferente. Y entonces le dio esa designación. Entonces, en el hecho de que Daniel haya dicho eso específico y lo haga escrito en su profecía, que eso fue lo que le dijo Dios que lo escribiera de esa manera, ¿ok? Ya todos usan ese rollo o esa evidencia de esa profecía y siguen adelante con eso. Entonces, todos estaban esperando, no a cualquier hijo del hombre, porque yo soy un hijo de un hombre. Tú eres un hijo de un hombre, ¿verdad? Pero había alguien que iba a venir con características de un hombre, siendo hijo de un hombre, ¿ok? Que es lo que nosotros vimos en el nacimiento de Cristo Jesús, amén, que Él vino aquí como hombre, pero hubo algo diferente, y ese es el versículo 14 que nosotros vemos ahí. Y el hecho de que Jesús haya dicho, y yo soy, y me verán a mí,
como ese. Tú lo has dicho, pero yo también soy él. Y verán al Hijo del Hombre. Y declarar esa palabra ya lo pone en otra categoría diferente que los demás. Él está recitando lo que está diciendo Daniel. Pero acuérdense una cosa. Sin resurrección, todo esto es locura. Todo esto es locura. A él no le iban a matar porque él decía que él era el Mesías. A él no lo iban a acusar y lo iban a matar porque él decía que él era hijo de Dios. Lo que lo clavó en la cruz fue esto, el Hijo del Hombre. Porque eso es blasfemia. Porque él está diciendo que él es aquel que venía, como decía Daniel. Y tenemos que ver el versículo 14, que es el enfoque de esa profecía. Porque esta persona tendrá toda esta característica que son importantes. Y él decía, oye, pero tú lo que estás diciendo es que tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. Eso es lo que tú estás diciendo. Y eso fue tremendo para ellos. Pero luego vemos que los estudiosos del Nuevo Testamento también entendían de que Jesús tenía autoridad y poderío y el poder para expulsar demonios, hacer milagros, revisar la ley del Antiguo Testamento y sobre todo perdonar pecados. Entonces Jesús llegó a afirmar que también, esto es interesante, no solamente que Jesús decía todas estas cosas de él, Mesías, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, pero él llegó tan lejos a afirmar y decir que tu destino eterno depende únicamente si tú crees en él. Él llegó tan lejos a decir eso. No solamente que soy el Mesías, el Hijo de Dios y el hombre, no, pero tu destino eterno depende si tú crees en mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí, decía Jesús. Entonces, la autocomprensión de Jesús no se puede reducir a un simple maestro judío o a un líder carismático. No se puede reducir. Estamos hablando de la autocomprensión de Jesús, lo que él pensaba. Él no pensaba que él era solamente un líder carismático, ni él pensaba de sí mismo que él era un maestro judío. Él pensaba que él era mucho más que eso. Él pensaba y decía que él era ¿quién? El Hijo de Dios, el Mesías. Amén. Y una cosa interesante que no he visto otra persona antes o después que ha llevado a cabo ciertas afirmaciones. Pueden decir que son el Mesías, el Hijo de Dios, pero esta es clave. Porque no el hijo de cualquier hombre, sino el Hijo del Hombre. ¿Sí? Y cuando Pedro le dice que tú eres el Cristo, ¿qué significaría el Hijo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bendito eres tú, Pedro, porque no te lo confirmó sangre ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el Hijo del Hombre es el enlace, así mismo como lo dijo Sonia, es la que cierra todo. Y para cerrar, igual que como dijo nuestra hermana Margarita, se presenta la misma pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos, a nosotros, para concluir. Y esa misma pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos, la hacemos nosotros hoy. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Amén. Que el Señor le bendiga. Bendiciones. Espero que esta clase haya sido de gran bendición para ti. Y quédate para la próxima, que te prometo que será de gran bendición también. Que el Señor te bendiga.